Pero sí vamos a, pues lanzamos algunas preguntas para este conversatorio y en ese sentido abrimos también los que quisieran hacer alguna pregunta pueden alzar su mano para darles la opción de que nos hable. La persona que tiene levantada la mano es el profe Sergio Restrepo, ¿o no? ¿O nos quiere hablar la persona que está Sí, levantada la sí, mano? soy yo. Hola Sergio, ¿tienes cámara o te tenemos que Me tienen que adivinar. imaginar? Voy a buscar un computadorcito con cámara, pero quería hacer como una pequeña intervención a propósito de la presentación de Carolina, para preguntar si durante la conversación o durante la presentación que ella acaba de realizar tuvo la posibilidad de referirse a un libro muy interesante. Es escrito por, esto es un poquito pues paradójico porque es un hombre hablando sobre mujeres en geociencias, pero tuve dos experiencias pues que como que marcaron por lo menos un punto de ruptura en la percepción de un fenómeno que por mucho tiempo pasó desapercibido. La primera fue la creación de un grupo, esto estamos hablando del año 2001, en la Universidad de Florida, donde yo estaba haciendo el doctorado, y una primera sesión a la que yo me aparecí porque tenía como interés en saber qué se estaba discutiendo ahí. Fue un colectivo que creó para el caso de la Universidad de Florida como sede la profesora Ellen Martin, que es paleoceanógrafa y paleoclimatóloga. El grupo se llamaba WIGS, que quiere decir pelucas en inglés, WIGS, pero era porque era Women in Geosciences. Y fue una primera conversación sobre las asimetrías pues, que se reproducen en todos los niveles de la sociedad en la relación de las mujeres con un montón de aspectos, en este caso particular con el trabajo en geociencias. Y después el otro tuvo que ver con la publicación de un libro, pues es relativamente nuevo, es de abril del 2017. A mí me tocó el lanzamiento por la autora del libro durante la celebración del Congreso de Geociencias en La Habana, en Cuba. Eso pues, fue un evento muy bonito, una receptividad pues, muy interesante de esa sociedad. Con respecto a ese libro, el libro se llama Anomalías, en inglés es Anomalies, Pioneering Women in Petroleum Geology, del 1917 a 2017. Y es un libro interesantísimo porque destaca un hecho al que se refería ahorita Carolina, y es lo antiético de las conductas de los machos en el contexto de las ciencias geológicas para esconder los logros de las mujeres, pero sistemático. No es que era casualidad que se les hubiera olvidado, sino que ellos, en un ejercicio de subordinación y de subjuzgamiento de las mujeres, los descubrimientos de ellas los reportaban ellos como hallazgos propios, que es un asunto que se reproduce hoy tanto para hombres como mujeres, en unos círculos académicos que están hiperjerarquizados, en los que se constituyen como unas especies de territorios feudales académicos, en los que el dueño de la investigación es el dueño de las ideas hasta de los estudiantes, sean estos hombres o mujeres o LGTBIQ+, es decir, es un fenómeno muy particular que ha golpeado, pues obviamente, según lo dice la autora Rice Bryce, a las mujeres, pero que es como que transversal al fenómeno de las ciencias hoy día. Hay unas estructuras de poder en academia que están obliterando el trabajo intelectual porque están reproduciendo las estructuras de poder que tan perjudiciales han sido en otras esferas de la sociedad. Quería simplemente poner de presente el libro. Yo lo tengo en una copia en papel, no sé si existe, puede ser en PDF, me imagino que sí, pero sería hasta interesante generar un espacio de discusión sobre los 4 o 5 asuntos de ética en geociencias que ella refiere ahí, siendo ella víctima de uno, pues personalmente víctima de uno de esos casos. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. No lo conozco, me parece súper interesante. Sí he leído otros pues como documentos, libros sobre lo que mencionas, no es solamente en las geociencias, en las ciencias en general a lo largo de la historia, las mujeres han tenido un papel muy importante pues como descubriendo grandes avances pues, científicos, y han sido pues como siempre opacadas simplemente por esa moralidad. Así que sí, en efecto, pues es un comportamiento regular. Me parece muy particular y sabes que lo escucho mucho. Yo no soy especialista en género, no es, pues digamos, como no tengo esa formación, tengo profundo respeto por quienes lo hacen de una manera pues como muy constante, consecuente, con una gran formación conceptual. Yo sé que pues cometo errores, seguramente digo barrabasadas constantemente al respecto, pero desde una mujer privilegiada que no ha sido conscientemente objeto de inequidad,
pues comparto pues como mi visión y viniendo de una investigadora, pues mi madre es investigadora de género, entonces respeto mucho esas posiciones. Pero siendo eso, pues destaco algo que yo creo que es un problema grandísimo de la geoética en general, y es justamente en pensar que cuando estamos hablando de un problema, solamente atañe a quién, de quién nos referimos. Es decir, en un evento de género, la cantidad de hombres, pues, por ejemplo, el que fue en Bogotá, la cantidad de hombres era mínima. Entonces es como decir, este es un evento solo para mujeres, porque estamos hablando de problemas de mujeres. No, o sea, uno de los grandes problemas, y destaco que este hombre se haya puesto pues como al trabajo de investigar, venga, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles han sido nuestros errores? Porque para poder cambiar, yo creo que el primer paso es eso, reconocer qué debemos, pues como que, qué hemos hecho mal, pues dónde hemos hecho, pues como éticamente, irrumpido éticamente acciones malas, porque finalmente como podemos tener toda una conversación filosófica de qué es bien o mal, pero la ética es justamente eso, cómo generar bienestar al ser humano, no solamente unos cuantos. Y cuando ya le ponemos la geoética es cómo nosotros, como, pues, como geocientíficos, generamos bienestar. Y si podemos ponerle una lupa más grande, podríamos decir es que la geoética no es solamente de los geocientíficos, es de todo ser humano que está en contacto con la Tierra, es decir, pues, o sea, todo el mundo. Entonces, ese tema del género a mí me parece fundamental, siempre reconocer que el género no es una cuestión de mujeres, no es una cuestión de las comunidades LGBTI, es una cuestión de todos, empezando también por los hombres que han sido parte de ese proceso y que también muchos de los problemas que ustedes sufren en el día a día son consecuencia de esto. Entonces, creo que en la ética, la geoética, eso es algo fundamental. Reconocer, identificar y seguir para adelante, pues, y buscar. Yo ayer, pues, solamente, pues, como compartirles, como asociado mucho, pues, como el tema que María nos contaba al principio. Ayer, pues, como tuve la fortuna de compartir con una persona que ha pasado, pues, digamos que por todo el proceso de paz y reconciliación en carne propia. Y fue hermoso, pues, como escuchar cómo ella reconoce también que una de las razones por las cuales estamos como estamos es que hemos llevado a los victimarios a someter a la gran mayoría, hablo de los que no son psicópatas, hablo de someter a la gran mayoría a unas condiciones donde te ponen a tomar unas decisiones que son obviamente ética y moralmente supremamente incorrectas, pero que te llevamos a eso. Entonces es también nosotros como sociedad, pues como reconocer eso. Y la única forma de lograr la paz, no solamente entre nosotros como sociedad, sino también con nuestro entorno, con la naturaleza de la cual además estúpidamente, incluso cuando nos expresamos, la ponemos allá, la naturaleza de un lado y nosotros de otro lado, siendo que nosotros somos una parte de la naturaleza. Pero es eso, es como reconocer que todos somos parte de un entramado y que estamos pues como relacionados y que tenemos que ver es cómo cambiamos. O sea, no siempre ver pues como todos esos errores y quedarnos reciclando, sino adelante, siga, continúe. Claro, tocas un punto muy importante, digamos que dándole paso al conversatorio con algunas preguntas que veníamos, pues que queríamos tratar, y es el territorio reconocido como una víctima. O sea, hemos hablado de las víctimas, obviamente de la cuestión de género, pero darle un significado al territorio como pues que se ha victimizado por todas las cosas que pasan en un país como el nuestro. En ese sentido, quería darle la palabra al profe Sergio, si nos hace de pronto, si nos sintetiza un poco ese concepto del territorio como víctima, y cómo, pues, cómo nosotros como geocientíficos tenemos que apoyar en esos procesos de reconciliación, no solo reconciliación entre nosotros, sino también con el territorio.
No sé si Sergio está ahí o se fue a buscar un computador. No, por acá estoy. Dale, Sergio. A punto de aparecer en versión tridimensional. Es como para avanzar un poquito en esa reflexión, María. Sí, porque a lo largo de las charlas que hemos hablado el día de hoy, pues el concepto de geoética, pues también está en eso, en cómo nos relacionamos nosotros con la naturaleza, cómo nosotros como geocientíficos, podemos apoyar en estos procesos de reconciliación. Y lo que hemos visto desde el conflicto armado es que una persona que haya sido forzada a abandonar su territorio, solo vuelve si se reconcilia con él, o sea, solo vuelve si entiende que ahí tiene oportunidades. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer también como geocientíficos es ayudar a encontrar esos caminos de reconciliación, pero también entender que el territorio ha sido violentado por desde diversas maneras, desde la sociedad. Entonces, si nos puedes como hablar un poco, pues lo sé, porque venimos escribiendo un artículo con el profe Sergio sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, si nos cuentas un poco sobre eso, sobre cómo se ha venido dando ese concepto de entender el territorio como una víctima. Sí, yo soy como un poquito partidario, un poquito no muy partidario de la postura que planteaba Carolina, que con Juan también lo discutíamos cuando estábamos desarrollando un pequeño proyecto de investigación sobre las posibilidades de llevar a cabo una agenda de geoconservación, geoturismo, geoeducación en el Chocó, de que la decisión de lo humano del territorio como que tiene elementos que agravan la relación de los seres humanos con el planeta. Yo creo que es muy de la filosofía judeocristiana, esto no es un ataque a ninguna religión ni más faltaba, pero es muy de la filosofía judeocristiana pretender que hay una decisión entre lo que es humano, entre lo divino, después lo humano y después lo natural, en esos niveles jerárquicos. O sea, las deidades por allá arriba, debajo de las deidades a imagen y semejanza los humanos, y la naturaleza por debajo al servicio de los seres humanos y por lo tanto de las deidades también. Entonces, esa decisión primitiva o primigenia de lo humano con respecto a lo natural creo que desgarró nuestras posibilidades de establecer unas formas de relacionamiento con la naturaleza que sean las propias de algo que se siente también parte de la naturaleza, los humanos y las humanas como parte de la naturaleza. Eso pues ha desencadenado en cosas muy monstruosas. Yo soy de los que defienden un poquito la tesis de que el conflicto entre israelíes y palestinos es un conflicto por el territorio, el conflicto entre nosotros aquí mismo encerrados en la circunscripción de una jurisdicción que llamamos Colombia es un conflicto por el territorio, desde la percepción del territorio como una fuente de recursos y por lo tanto de una conversión de esos recursos a la riqueza material. Y eso pues ha producido cualquier clase de o cualquier cantidad de monstruosidades en términos de la guerra. Hay un libro muy bonito que por primera vez plantea la posibilidad de hacer paz con el planeta. Bueno, hay dos. Uno que es La primavera silenciosa de Rachel Carson y hay otro que es Haciendo la paz con el planeta de Barry Commoner. En ese libro Barry Commoner en 1991 ya plantea que hay un conflicto entre la ecosfera y la tecnosfera y plantea la necesidad de unas nuevas formas de percepción del territorio y de la naturaleza para poder desarrollar una agenda de reconciliación de los seres humanos para volver a entrar como parte esencial del mundo natural, ¿cierto? Para romper un poquito con esa doctrina de que es que nosotros estamos por fuera y como estamos por fuera estamos llamados a dominar y a generar riqueza material a partir de la manipulación y la explotación de la naturaleza. En ese libro también se plantea por primera vez se acuña el término tecnosfera, y entonces ya mira las ciencias geológicas desde la composición de los sistemas terrestres a partir de los subsistemas geo, atmo, hidro, bio y tecno, pues entonces pueden empezar a allanar el terreno para una conversación sobre lo que es la reconciliación con el territorio. Entonces sí, hay unas paradojas increíbles en Colombia. Recuerdo, por ejemplo, que viajando por el Parque Nacional Natural del Tuparro, alguna vez nos encontramos con quienes en ese momento ejercían el control territorial. Era uno de los frentes de las FARC. Y era muy paradójico porque la conservación de ese territorio, en lo que respecta a la geo, hidro, atmo, bio, etcétera, estaba dada por el conflicto. El conflicto armado en Colombia paradójicamente blindó un montón de zonas del país, de territorios en el país,
para que por lo menos no se perpetrara la agresión contra el territorio físico, por decirlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo se estaba desatando ahí ellos, por ejemplo, tenían un sistema de ejecución extrajudicial de los campesinos que cazaban, por ejemplo, venados o que pescaban por fuera de los tiempos de veda. O sea, eran una especie de ministerio del medio ambiente, pero con un rigor marcial, militar, muy brutal, pero que hacía que los campesinos, entre comillas, respetaran el medio ambiente y establecieran unas formas de relación con el medio ambiente que estaban mediadas por esa legislación o por ese marco normativo que estaba de facto establecido en el territorio. La Sierra Nevada de Santa Marta más o menos igual, el Chocó biogeográfico más o menos igual. Entonces nosotros somos como una especie de paradoja completa en el sentido que tenemos uno de los países más bellos del mundo, más geodiversos y por lo tanto más biodiversos. Yo soy de los que defiende la tesis de que la biodiversidad es una consecuencia de la geodiversidad. Si no hubiera esa diversidad en términos de litologías, de topografía, etcétera, entonces no habría tampoco las diversidades climáticas, ni morfoclimáticas, ni edafológicas, y por lo tanto no habría diversidad biológica. Entonces, atentar contra la diversidad biológica es de alguna manera también atentar contra una construcción de eones de la Tierra, en el sentido de producir esa pluralidad de formas y de vida en el territorio. Y nosotros somos un país en una crisis de lo militarista. Nosotros fuimos fundados como nación a partir de la guerra y no hemos podido salir de la guerra. Esta república fue el resultado de una guerra que se cuajó pues contra el que en ese momento era un imperio pues muy fuerte, el imperio de los españoles, para llamarlo pues como por las palabras que deben ser nombradas, pero no hemos podido salir de ese ciclo. Y en ese ciclo el territorio ha sufrido, y en el territorio, la expresión humana en el territorio pues sí que ha sufrido. Nosotros somos un país, el hecho de que Medellín tenga en este momento en Valle, en el área metropolitana, casi 5 millones de personas, es el resultado de unas migraciones internas que producen eso que María Isabel anotaba anteriormente, el desarraigo. Entonces nosotros somos un montón de desreconciliados con el territorio, puestos artificialmente sobre otros territorios para tratar de llevar unas vidas paupérrimas, al contrario del ubérrimo, paupérrimas en el sentido moral, en el sentido material, en el sentido intelectual, y eso pues no puede producir otra cosa que una sociedad desgarrada, con el tejido social roto como la estamos viendo pues desde hace mucho tiempo. Es una crisis que se haya desarrollado en las últimas décadas, sino que es una crisis de un par de siglos, y pues el resultado es también una degradación del territorio, ¿cierto? La contaminación de los ríos, los suelos, el aire, la pérdida del suelo, la pérdida de la cobertura vegetal, las pérdidas de especies animales y de flora y fauna. En fin, es un país en el que vale la pena avanzar en esa conversación, y desde lo geoético, pues sí que somos una paradoja, porque por un lado estamos hablando de geoética, pero por otro lado también tenemos una percepción del territorio desde las geociencias supremamente rentística. No es casualidad que el 80-90% de nuestros estudiantes se gradúen para ir a trabajar en empresas del sector minero, por dos razones. La primera es porque son las que más empleos ofrecen, yo diría tres: más empleos, mejor remunerados, pero porque nosotros también nos hemos dedicado como a imbuir en nuestros estudiantes la filosofía de que el territorio es para sacar provecho de él, y desde lo geológico pues sí que entre comillas estamos sacando provecho, y ahora con esta famosa transición energética pues no sabieron ni para dónde vamos a pegar, porque cambiar petróleo por cobre yo no creo que vaya a ser una receta muy eficaz en términos de producir esa reconciliación que planteabas cuando hacía la pregunta de cómo desde la geoética podría uno avanzar en el camino o allanar el camino hacia una conversación muy franca, muy sincera, muy bien documentada desde la ciencia, para ver cómo establecemos otro paradigma, otra forma de relación de los seres humanos con el territorio. Sí, Juan, ¿quieres hacer una anotación al respecto para pasar a otra pregunta, por favor? Bueno, listo, que no sabía que eran preguntas. Es solo algo muy breve, pues, que pensé, por ejemplo, cuando Carolina, pues, que también muy bacana tu presentación, cuando ella decía al final que yo no soy experta en género, pero bueno, pero igual estoy hablando de esto. A mí me parece que es muy bacano, pues, arriesgarnos, pues, sobre todo para motivos de comunicación y divulgación y para tocar esos temas, pues, que incumben tanto a la vida en sociedad, arriesgarnos a hacer esas mezclas. Pues, a mí, por ejemplo, un par de veces aconteció en proyectos que estaba trabajando
que era muy difícil encontrar a alguien que supiera, por ejemplo, la de geología e ilustración, porque sería mucho más fácil, por ejemplo, que esta persona hiciera esta labor, y pues en Colombia hay algunos, pero igual son muy contados y a veces pues están muy ocupados. Igualmente pues para geología, por ejemplo, y filosofía, o sea, si nosotros no estamos pensando en nuestra ciencia, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Si nosotros no estamos comunicando nuestra ciencia, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Digo, los medios que se informan todos los días. Entonces, yo creo pues quería hacer como un llamado de atención que me parece muy bacano pues como arriesgarse a tocar temas así no sean de nuestra experticia, sobre todo pues palabras como de comunicación. Y ahí también me parece importante pues hablando de que la geología se pisa pues con la diversidad, con la cultura, con muchas cosas. Sería muy bacano, y lo hablaba ayer con un profesor de Brasil, el profesor Alexander Perinoto. Él decía, bueno, vamos a hacer algo por el día sobre la biodiversidad, porque en lugar de hacerlo en el Día de la Tierra, no lo hacemos en el Día del Medio Ambiente o en el Día de la Biodiversidad. Porque claro, lo que necesitamos no es discutir lo mismo entre nosotros, sino precisamente que la gente que sabe biodiversidad, que sabe otros temas, que maneja áreas naturales, por ejemplo, las protegidas, se entere también de todo esto. Entonces, pues claro, es muy valioso un espacio como este. Estamos empezando a dar cuenta de muchas cosas, como decía también Carolina, de darnos cuenta de dónde hemos estado haciendo mal, y muy bacano pues que lo estamos entre nosotros y que de pronto del público haya gente que no sea geóloga, pero también me parece muy importante empezar a pensar qué otros espacios también podemos tomarnos para hablar como de estos temas. Pero era solo eso, pues lo que estaba como pensando mientras escuchaba a Carolina y a Sergio. Gracias. Sí, Juan, ahorita tocaremos un punto, porque es que tenemos que empezar a hablar de nosotros, porque es que estamos tratando de incluir esto dentro de los currículos, que es una de las preguntas que ya vamos a hablar, pero quería también darle la palabra a Alejandro, porque esto que vemos la necesidad de cómo comunicamos y pues va a ser pues la esencia de todo lo que hacemos es en todo trabajo que hagamos de índole geológico, pues estamos trasegando en una interdisciplinariedad y cómo hacemos pues, para involucrar pues, lo de género, pero no solo desde las geocientíficas, sino la importancia de las mujeres, pues, de todos los géneros dentro de dentro de la comunidad pues para los diferentes proyectos, pero entonces todo esto desde la comunicación, o sea, yo quisiera que Alejandro nos diera como, pues, con su experticia a partir de la empresa que él lidera, cómo nos podemos apoyar o cómo hacemos para, uno, reconciliar el territorio, dos, cómo hacemos para interactuar con los diferentes actores en las comunidades y cómo llevar este mensaje para crear, pues, para empezar a hacer estas sinergias entre las diferentes disciplinas. Listo, María. Listo, María, muchas gracias. Pues yo creo que primero me sumo con que estos espacios son la primera acción necesaria. Digamos que lo primero es que reconozcamos entre nosotros al interior de nuestro gremio primero que existen esas falencias, porque es que muchas veces incluso aún yo creo que hay muchas personas que dentro de nuestro gremio no lo han reconocido como que esa carencia sea un problema. Entonces, pues ese es el primer paso que definitivamente tenemos que dar, y hacia allá yo siento que estamos comenzando a transitar. Para mí, en lo personal, como Alejandro, participando en Aurora, por ejemplo, este año, participar en la escritura y imaginarnos proyectos en donde ya, precisamente por la experiencia que estamos cogiendo, porque estamos cada vez teniendo más argumentos, porque habitamos diferentes espacios, porque tenemos diferentes interacciones con diferentes actores, pues nos dieron como que, bueno, es un proyecto de investigación en geociencias, pero les abrimos la puerta a Aurora, proponga algo para la apropiación social del conocimiento. Entonces, pues una vez identifiquemos eso como problemas, empezar a participar en esas mismas dinámicas cotidianas de nuestro gremio, de escribir proyectos, de participar en propuestas de investigación, de generar nuevas articulaciones y darle peso a esto que ya identificamos que hace falta. Ese yo creo que es lo que vamos haciendo y lo que empezamos a lograr, además de estos escenarios, pues con lo que cada quien de manera individual también está logrando, con las alianzas, con los procesos que estamos teniendo. Y yo creo que es fundamental, pues obviamente por un lado, María, tú hablas de interdisciplinariedad, me sumo a ello, a veces incluso de pronto resueno más con el término transdisciplinariedad, porque a veces lo inter como que sí, vamos junticos, pero igual cada quien por su lado, y lo trans de pronto es como que vamos a mezclarnos de todo
Y en Aurora nos hemos dado cuenta de eso. Al comienzo, cuando quisimos hablar de divulgación científica, decíamos, no, pero es que como es divulgación científica, lo más importante es el componente científico. Y en el proceso nos dimos cuenta que para comunicar es igual de importante el componente científico que el diseñador, que la diseñadora, que la comunicadora, que el publicista, que el creador audiovisual, porque claro, sin el componente técnico académico no divulgas, pero sin las herramientas, sin los conocimientos para transformar ese lenguaje que sea atractivo, que sea claro, que sea asertivo, digamos que requiere la participación de múltiples personas y eso, además de gente de las artes, gente también de las ciencias humanas, porque necesitamos conocer y entender a las personas a las que les hablamos. Definitivamente no es lo mismo ir a hablar y en el ejercicio que tú nos compartiste en Chocó, en Nuquí, a las comunidades afro y campesinas, que ir a hablarle a una comunidad indígena o ir a hablarle a una comunidad vulnerable en un contexto de ciudad. Cada público tiene diferentes contextos, diferentes necesidades y en la medida que reconocemos esos contextos, pues facilitamos muchísimo más también la manera en que encontramos formas para poder hacerles llegar nuestra información. Entonces, digamos que eso también es otro rol bien importante. Y lo último con lo que quisiera cerrar, que era lo que justamente pensaba cuando también escuchaba a Juan, es que estas plataformas como el Bosque Modelo, como los geoparques, que además nos abren puertas desde las geociencias para sentarnos en una mesa con políticos, con empresarios, con diferentes actores que intervienen de manera directa e indirecta sobre muchos aspectos de la sociedad y en donde nosotros podemos llevar a la mesa la geodiversidad, la geoconservación. Digamos que yo he tenido esa oportunidad, por ejemplo, de sentarme con personas de las corporaciones autónomas regionales, con el alcalde, con el gobernador, en donde toda la dinámica de conversación la hago en torno a la geodiversidad, a la geoconservación, a la geoética, tratando de entregarles como esa noción de que es que finalmente estamos desarrollándonos o habitando un territorio, un lugar que pues finalmente está interconectado dentro de ese gran sistema Tierra. Y en ese sentido, pues si ni siquiera lo reconocemos, pues no vamos a poder tener un buen desarrollo, ¿cierto? Pues estamos destinados a la insostenibilidad y precisamente ahorita yo creo que es hacia donde están tirándose las fuerzas. Entonces, pues yo pienso que para eso, María, es fundamental que sigamos con estos ejercicios, que aprovechemos esas posibilidades. Con Aurora hemos estado ya este año, lanzamos, pues ya hemos hecho varios talleres de divulgación con los estudiantes y lo que me han entregado a mí los estudiantes es que ellos quieren aprender, ellos son conscientes, estas nuevas generaciones que hoy están entrando a la universidad y que están escuchando que tenemos estas discusiones, cada vez se apersonan y yo estoy seguro que se van a seguir poniendo la camiseta porque necesitan aprender herramientas y necesitan que nosotros que de pronto estamos convencidos de que esa carencia es un problema, pues favorezcamos todo para que esas herramientas les puedan llegar a sus estudiantes y pues que los proyectos en los que estamos inmersos pues también permitan que se sigan multiplicando, ¿cierto? Pues porque finalmente necesitamos para poder lograr transformación, necesitamos multiplicarnos porque no es una persona la que hace, sino que tenemos que ser una red colectivo que de manera unida estamos haciendo diferentes cosas en diferentes lugares con los mismos propósitos. Tocas un punto súper importante que es tal vez para ir terminando pues este conversatorio y es cómo empezamos a hacer ese cambio desde los currículos de las diferentes carreras de las ciencias de la Tierra. O sea, cómo hacemos, porque lo que decías, Alejo, y la respuesta para Juan es que es duro convencer a nuestro gremio de la importancia de todo esto que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar a los currículos? O sea, ¿cuál es la estrategia? Terminando esta ronda, que tal vez cada uno puede, pues cada uno ha sido estudiante, ya es profesional, ya es líder de alguna empresa, bueno, ya algunos somos profesores. ¿Cómo ven ustedes factible que podamos incidir en ese currículo? Y al finalizar quería compartirles un código de geoética que se está promoviendo a nivel mundial, donde al finalizar los estudiantes, pues prácticamente hacen lo que hacen los médicos y es comprometerse desde la ética con las ciencias de la Tierra. Entonces quisiera oír, no sé si Sergio nos puede
puede empezar esta ronda en relación a la geoética y el currículo de las ciencias de la Tierra. Bueno, yo creo que soy el peor para arrancar esta conversación porque tengo una especie de convicción íntima de que nuestro problema no son los currículos. Yo creo que nuestro problema fundamental son las formas mediante las cuales nosotros planteamos los ejercicios de enseñanza-aprendizaje. Yo esa palabra de enseñar ya casi que la abolí de mi diccionario y de mi léxico, porque uno no enseña, sino que o enseña, aprende o nada. Un poco el fallo de nuestra sociedad, entre comillas, moderna, es que hemos pretendido perpetuar formas de lo pedagógico y formas de lo didáctico que son conducentes al establecimiento justamente de eso que hablábamos ahora, las estructuras de poder. Ahí estaba leyendo mi esposa, que es médica, con mi hija que está terminando arquitectura, un artículo muy interesante publicado por unos investigadores de la Universidad de Antioquia, el Departamento de Medicina y el Departamento de Pedagogía sobre el currículo oculto. Y el currículo oculto son todas esas formas de la jerarquía y todas esas formas del ejercicio del poder que determinan un montón de acciones que son muy crueles. Entonces yo creo que un poco el problema, de hecho pues hay escritos muy interesantes, hay un escrito por ahí de una organización que se llama AMLE, que trabaja sobre asuntos de educación, que se llama, que creo que el título es The Curriculum is not the answer, o cosa por el estilo. El currículo no es la respuesta. La respuesta yo creo que tiene que ver un poco también con cómo desestructuramos la arquitectura, a mi modo de ver, llena de problemas de las formas de educar y construimos un nuevo modelo educativo. Es una transformación radical realmente, porque los currículos generalmente se traducen, a mi modo de ver, en unas modificaciones relativamente cosméticas, ¿cierto? Quitamos esta materia, ponemos esta otra, esta la volvemos obligatoria, esta la volvemos prerequisito, pero es un Tetris que realmente no aborda el problema fundamental y es cómo los seres humanos hemos concebido las formas de enseñar a aprender, las formas de educar. Y ahí hay una diferencia radical en el sentido de que es de la esencia, no porque sea extremista, sino radical porque es de la esencia del problema, planteada hace mucho tiempo, en la década del 70, por un tipo que se llama Ivan Illich, en un libro que se llama Desescolarizar la sociedad. Porque una cosa es la educación y otra cosa es la escolarización. Y nosotros ponemos todo nuestro empeño en escolarizar y poco empeño en educar. Entonces nosotros somos dictadores de clases, creadores de currículo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que el trabajo que hace Alejandro es muy interesante porque es exponer las vísceras del problema, ¿cierto? Mirarlo en su interior, para ver dónde residen nuestros principales focos problemáticos en términos de cómo el conocimiento se construye colaborativamente. Esa vaina no se entrega en dosis de conocimiento, esa vaina no se transmite, sino que esa vaina o se construye colaborativamente o se impone. Y cuando se impone justamente para perpetuar modelos. ¿Cuál? El modelo que tenemos actualmente, por ejemplo, de desarrollo económico, es una imposición a través del sistema de escolarización. Todos nuestros y nuestras estudiantes son víctimas de esa imposición y salen simplemente a reproducir el problema. Lo que Ivan Illich plantea y lo que plantea un poco Paulo Freire también en un libro que se llama La pedagogía del oprimido es sustituir esas formas de la escolarización por formas de la educación, en la que hay una participación mucho más activa de las partes que se comunican en el ejercicio educativo. Yo no creo que el currículo vaya a ser la solución. Nosotros tenemos profesores, a mí me tocó una vez sentarme con un perpetrador sexual en una discusión en la Facultad de Minas sobre ética en ingeniería, y cuando yo vi el tipo sentado al lado mío, yo pues, no, María me conoce, yo levanté la mano y le pregunté, fulanito, realmente yo quisiera empezar esta conversación por conocer cuál es la perspectiva de la ética que lo trae a usted a esta conversación. Y yo creo que nosotros hemos utilizado el currículo como una especie de refugio y la cosmética de la modificación del currículo como una estrategia para postergar la visualización de una vez del problema. El problema es nuestro sistema educativo. Este sistema educativo está mandado a recoger en la escuela preescolar, en la básica primaria, en la secundaria, en la universidad. Nosotros no tenemos un modelo de educación alternativo funcionando de manera sistemática en el mundo. Hay que construirlo y eso pues implica una labor de construcción que no sabe uno si el establecimiento está decidido a permitir. Yo no sé si la Universidad Nacional está decidida a tolerar una deconstrucción del nivel que se requiere para poner en marcha un nuevo modelo de educación.
Por ejemplo, para afectar positivamente los sistemas de producción, apropiación y uso del conocimiento en las comunidades rurales. Yo creo que no. Yo creo que a la universidad le encanta aspirar como un gran succionador a los muchachos y las muchachas del territorio, traerlos a sufrir a estas ciudades tan complejas en términos de la vida que se puede desplegar aquí para una persona que viene del territorio con dificultades y con afugias financieras y culturales, etcétera, etcétera. Y en cambio pensar en una universidad que realmente sea capaz de situarse en el territorio y para el territorio, ¿cierto? Entonces, no sé si el currículo y la incorporación de la conversación de la ética en el currículo, porque la ética también es la praxis, ¿cierto? El buen vivir es una manifestación muy personal, pero atraviesa por unas discusiones muy complejas, ¿cierto? Uno podría pensar, ¿es ético o antiético una explotación de carbón como la que produjo el Cerrejón por años en La Guajira? Entonces habrá quienes defienden eso desde el buen vivir, desde todos los flancos. No va a ser una tarea sencilla, pero creo que es bueno que estemos en la conversación por lo menos de cómo es que las sociedades se pueden plantear la tarea de avanzar en la construcción de modelos de educación, no modelos de escolarización, sino modelos de educación radicalmente distintos de los que conocemos actualmente. Dale, Caro. Sí, yo quisiera, pues como retomando lo que dice Sergio, yo lo resumo como en una palabra y lo elaboro un poquito. Uno, promover la creatividad. Creo que nos falta profundamente ayudar a que los estudiantes, que nuestros colegas sean creativos. Nuestro modelo de educación, como dice Sergio, pues nos acostumbra a que todos pensemos iguales. Incluso los mismos parciales, esas formas de evaluaciones, repita lo que yo dije, vamos a ver si ya se lo memorizó. O sea, es una cosa completamente absurda que nos hace repetir, 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 repetir. Entonces, creo que esa promoción de la creatividad es clave y yo sí, pues como quizás mi visión utópica, sí creo que podemos hacer las cosas bien, sí creo que podemos aprovechar los recursos que tenemos de una forma más equilibrada. No sé si se pueda llegar a ese utópico desarrollo sostenible, pero creo que se puede hacer mejor. Hemos visto ejemplos de que se puede hacer mejor. Luego de haber cometido 1000 errores garrafales, algunos han aprendido a hacerlo mejor. La cuestión es que también esta sociedad nos lleva al facilismo. Todo tiene que ser ya. Y cuando hacemos procesos sociales, toman su tiempo. No tanto tiempo como nuestros procesos geológicos, pero toman tiempo. Entonces yo creo que eso también que éticamente tenemos que tener conciencia de generar esos procesos de construcción colectiva y también reconocer, yo creo que no irse siempre al otro extremo, que siempre van a haber intereses. Entonces cuando hablamos la comunidad, es importante la comunidad, ojo, ¿quién es realmente la comunidad? ¿Quién está dentro de lo que llamamos comunidad? Nosotros somos parte de comunidades, que no llevar eso a los intereses individuales. Entonces también nuestra labor como técnico, respetando como toda la formación profunda que tienen nuestros colegas de ciencias sociales, de un trabajo como muy integral, nuestra labor es convertirnos también en lectores de las comunidades a las que vamos. No llegar simplemente a ver los procesos geológicos y no me importa nada más, sino entender. Porque si no somos capaces de leer ese contexto, de que nos importe ese contexto, no vamos a poder proponer soluciones que sean más coherentes, más equilibradas y creativas. Y asumir que al ser creativo, estás rompiendo el molde. Y si rompes el molde, te van a caer encima. Y solamente un tiempo después, uno va a poder decir, ay, sí, pues como que por ahí está mejor la cosa, pero todo toma su tiempo. En esta sociedad acelerada que quiere todo ya, es más difícil tener una sólida geoética en tu trabajo. Bueno, no sé si alguien del público quiera hacer alguna intervención o si Alejandro o Juan quieran intervenir para hacer el cierre con este código de geoética que se propone. Ya tenemos un poco los micrófonos para la gente que nos está acompañando. Si alguien levanta la mano, no veo, no veo. Y si no, entonces permítanme, yo voy a compartir esto.
Me dicen si están viendo en este momento. Sí, profe. Bueno, vamos, pues los invito a que visiten este sitio web que es digamos, la Asociación Internacional para la Promoción de la Geoética. Es un grupo que ha venido trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver, pues, en geoética y ya sacaron, pues tienen un libro que fue digamos, la promesa de la geoética y que ha venido siendo continuamente actualizado y está escrito en más de 26 idiomas. Es lindo entrar a este libro y ver pues la variedad, pues todo lo que está allí. Y quería, bueno, pues esta es la que está en español y digamos que es lo que ya se utiliza en muchas de las universidades al terminar su carrera. Es algo así como el juramento que hacen los médicos cuando se gradúan pues, para tener una ética ante la sociedad en términos de la salud, que sería el juramento hipocrático. Entonces, en el caso de nosotros, ellos proponen lo siguiente. Prometo practicar las ciencias de la Tierra estando plenamente consciente de las implicaciones sociales y haré todo lo posible por la protección del sistema terrestre en beneficio de la humanidad. Entiendo. María, te perdimos. No sé Sí, si solo yo. María se nos perdió. Hola. María, Volviste. Te Dime. habías perdido en la segunda. Si retomas desde la segunda, Listo. sería. Entiendo mis responsabilidades hacia la sociedad, las generaciones futuras y la Tierra en el desarrollo sostenible. Pondré el interés de la sociedad en primer lugar en mi trabajo. Nunca utilizaré indebidamente mi conocimiento en ciencias de la Tierra, resistiendo cualquier restricción o coerción. Estaré siempre listo para brindar mi ayuda profesional cuando sea necesario y seré imparcial al poner mi experiencia a disposición de los tomadores de decisiones. Continuaré con el desarrollo permanente de mi conocimiento en ciencias de la Tierra. Mantendré siempre la honestidad intelectual en mi trabajo, siendo consciente de los límites de mis competencias y habilidades. Actuaré para fomentar el progreso en las ciencias de la Tierra, el intercambio de conocimientos geocientíficos y la difusión del enfoque geoético. Seré siempre plenamente respetuoso de los procesos terrestres en mi trabajo como geocientífico. Imaginemos un escenario en ese sentido. Yo tal vez me equivoqué en la palabra currículo. Estoy totalmente de acuerdo en que el currículo es algo muy estático, pero sí en el modelo o en las competencias que debemos promover entre nuestros estudiantes y que un estudiante, un geocientífico se gradúe y alcance a entender la dimensión o la capacidad que puede tener en generar procesos sociales que estamos seguros que lo hacemos, o en los tomadores de decisiones, o en tomar las mejores decisiones en un momento específico. Entonces, creo que vale la pena. Me imagino haciendo este juramento con los estudiantes como parte de un ritual, no necesariamente pues como algo que sea impuesto, pero que sí cuando terminen nuestros estudiantes y salgan a ejercer, tengan esa capacidad de sentir que lo que hacemos realmente tiene un sentido y tiene una importancia para el planeamiento del territorio y para el planeamiento del futuro, porque realmente sabemos lo que nosotros, lo que implica una carrera como la de nosotros. En ese sentido, quería, pues ya para terminar y hacerle pues un homenaje a una persona que nos acompañó pues en este trasegar geocientífico, que es el profesor Iván Darío Correa, que nos dejó recientemente, y con él todo lo que sus estudios lograron entregarnos para el manejo de la parte litoral. Él era pues realmente, él generó gran cantidad de conocimiento que permitió darle pues digamos a los tomadores de decisiones el conocimiento necesario para generar algunos cambios. En otros casos nunca no lo oían, pero él sí estaba totalmente
pues sabía la importancia de lo que él estaba diciendo y por eso pues recibió múltiples homenajes en sus investigaciones, sobre todo con todo lo que él trabajó con las comunidades costeras del Pacífico y el Caribe. Y tal vez Iván, pues era una persona de estas que podemos llamar la atención en términos de geoética porque él lograba generar o transferirle esa pasión a sus estudiantes, los que siguieron su legado en las costas y todo lo que se hacía allí para la gestión territorial de los litorales, pues dan realmente un testigo de lo que él influyó. También les llamo la atención a que entren a la página de AFID y vean lo que él logró desarrollar con la Universidad de los Niños. Él también tenía una capacidad inmensa de hablar con los niños y de transferirles o no, o de co-crear con ellos, porque hacía talleres en los cuales se empezaba a hablar un poco sobre cómo se forman las olas en el mar. Yo creo que tanto Iván como el profe Michel Hermelín y como José Ignacio Martínez, pues son tres de estos personajes que a través de sus acciones se movían también en torno a lo que hoy estamos hablando como geoética. Ya para cerrar, entonces los invitamos pues esto fue el primer volumen que sacamos de geoconservación en Colombia, en el marco del convenio interinstitucional de la Cátedra del Agua. Los llamamos a que participen en el volumen 2 y 3. Los que están interesados, pues vamos a empezar a rodar esta información. La idea es que antes del 30 de mayo tengamos, pues las personas que estén interesados en contribuir en estos volúmenes y que sea mucho más abierto. Pueden ser artículos de investigación o artículos de divulgación, pero se está promoviendo mucho que tenga un formato multimedia, que nos puedan compartir otro tipo de información, podcast, pues videos, etcétera, pues se aproximen a nosotros para sacar estos 2 volúmenes este año. Y bueno, síganos en las redes y estamos muy felices de cerrar este Día de la Tierra, que ojalá podamos hacer estos eventos en otros escenarios, pero sí es importante empezar a concientizarnos entre el mismo gremio. Sergio, te doy la palabra. Sí, un poquito volviendo sobre la primera diapositiva en la que mostraste la definición de los principios de la geoética. Dos cosas. Me da la sensación de que el enunciado de apertura, esto es pues una propuesta, el enunciado de apertura me parece que tiene un carácter un poquito antropocentrista, como si el fin último fuera garantizar la supervivencia de la especie humana o el funcionamiento de las sociedades humanas. Yo creo que hay que honrar también a la Tierra como Gaia, pues en tanto individuo vivo, ¿cierto? Y que el propósito sea encontrar una forma de relación armónica con el planeta. Y lo segundo que quería decir es que ahí estamos trabajando con un grupo interesante acá en la Universidad Nacional, que es la iniciativa de la Red Cultural Universidad Nacional, en la difusión de las ciencias de la Tierra y del medio ambiente, pero con una aproximación distinta. Nosotros nos inscribieron, por definición, en esos campos de STEM, ¿cierto? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahí le han puesto la letra A, más o menos después de la letra E, para que la cosa no sea STEM, sino STEAM. Es una cosa que involucra la palabra arte, porque yo creo que a la par que se discute el asunto de la ética, que tiene mucho que ver con la conducta humana, hay que también incorporar elementos de la estética, que son cruciales para poder establecer una forma de relación con el mundo. Un poco los Humboldtianos, un poco ese grupo de Jena que se hizo famoso por esas reflexiones en torno a la ciencia y el arte, lo planteó muy claramente. Yo creo que, no sé si fue Juan, o si fue Carolina, o si fue Alejo, o los tres que implicaron un poquito la noción de que el arte puede ser un vehículo para la construcción del conocimiento científico ineludible, pues. Nosotros nos hemos dedicado a soslayarlo y a subordinarlo. Entonces yo creo que un poco de lo que vamos a necesitar es transdisciplinarizar el ejercicio pedagógico, para que ocurra lo que decía ahorita Alejo. En un curso de geología de campo debería haber un artista y un arquitecto, y unos estudiantes de arquitectura y unos estudiantes de artes, compartiendo las formas de ver el mundo, las miradas que se arrojan sobre los fenómenos naturales y los fenómenos humanos. Creo que en ese sentido
Y en otros cursos peor, bueno, iba a decir asignaturas, que es una palabra que estoy tratando de remover de mi diccionario también, pero en un curso como geología de los depósitos minerales, tiene que haber un sociólogo, y tiene que haber un antropólogo, y tiene que haber un médico, y tiene que haber un artista, porque realmente esto trasciende el hecho de saber si el oro está bien concentrado o mal concentrado, si el tenor es 1 o es 12, si es una beta o es un sistema de Stoverca, o si los depósitos se van a explotar a cielo abierto como en este Cerrejón, o en unas cuevas del medioevo como en Titiribí. Entonces yo creo que se necesita también incorporar para que no sea la geología un campo STEM, sino un campo STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, que haga como las veces de una bisagra que nos permita conectar un poquito más amplia y pluralmente la conversación. Eran como esas dos cositas que quería decir en el Día de la Tierra, que también es mi día de cumpleaños, así que me autofelicito. Y muchas gracias por la invitación, María. Alejo, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Y Carolina, mil gracias. No, gracias a todos y bueno, tomémonos una foto pues si todos los que nos están acompañando prenden sus cámaras. Sergio como que esta vez no va a poder, pero para poder tomar una foto y que este sea un motivo para seguir haciendo este tipo de seminarios en los que vayamos construyendo pues conocimiento, y seguramente tendremos muchas cosas que mostrar ya en el trabajo con las comunidades. Entonces, los que quieran unirse a la foto, porfa. Yo voy a aprender la mía también en formato Andy Warholiano, no importa. Bueno, y la propuesta de Sergio es volvamos a un geólogo tipo Humboldt, que siempre andaba con un artista, andaba con él, sí, él era totalmente transdisciplinar y respetuoso también de las comunidades con las que se iba interactuando. Entonces aquí ya voy a tomar la foto y bueno, feliz cumpleaños y muchas ¡Feliz gracias a todos cumpleaños, por estar aquí. Sergio! Gracias a Chao, Chao, todos y muchas chao. gracias. Que todas. estén bien. Un Nos abrazo para vemos. todos y para todas. Hasta luego. Hecho, feliz cumple.